Buenos días. Antes que todo, quiero darle las gracias por esta oportunidad de hablar sobre este tema que es de mucha importancia cuando eh, nos enfocamos en lo que nos viene en los próximos años, no solo como sociedad, sino a nivel de negocios. Les quiero hablar hoy sobre la sostenibilidad aplicada hacia los negocios y cómo la acuicultura es uno de los sectores que se proyecta mejor, en especial cuando se trata de la producción de alimentos. Para empezar, vamos a hablar de qué es la sostenibilidad. Sostenibilidad tiene muchísimas definiciones. Eh, Todos los actores o muchísimos de los actores tienen muchísimas definiciones. Algunos aplican algunas cosas, otros aplican otras cosas y todo esto se debe a que como hay definiciones tan variadas, los requerimientos, pues cada quien los aplica como mejor les conviene. Eh, Sin embargo, la definición que más arraigo tiene y que ha sido más reconocida es una que de las Naciones Unidas la dio hace muchos años, a finales de los 80, y significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible, más que enfocarnos en el ambiente y ya, el desarrollo sostenible tiene otros factores de muchísima importancia. Promover la sostenibilidad medioambiental no existe si no prestamos atención a nuestra gente, a las alianzas, a la paz y la prosperidad. El punto del desarrollo sostenible es encontrar un equilibrio entre todos estos factores que nos permitan avanzar como sociedad de una manera que las futuras generaciones puedan seguir gozando de los recursos y del planeta que tienen. ¿A qué nos enfrentamos? Sabemos que el cambio climático es la amenaza más grande que tenemos como sociedad, no solo para las personas, sino el planeta en general y los recursos con los que contamos, especialmente los recursos naturales. Eh, Sabemos que vamos a tener cambios en patrones del clima, eh, escasez de alimentos causada en gran medida por cambios en patrones del clima y las distintas sinergias que se van a ver alteradas a medida que el clima va cambiando, un incremento en enfermedades infecciosas. Sabemos que el coronavirus no tiene nada que ver con el cambio climático, sin embargo, es muy probable que a medida que algunas zonas se calienten más, otras se calienten menos, que perdamos recursos como el agua limpia en ciertos lugares y que los animales empiecen a estar más cerca de las poblaciones y nosotros empecemos a irnos más hacia lugares vírgenes, es mucho más probable que aparezcan enfermedades infecciosas con las que no hemos lidiado nunca antes y que se puedan convertir en pandemias mundiales. Tenemos el problema de conflictos armados causados también por esta misma escasez de alimentos, escasez de infraestructura, escasez de recursos, desaparición de ciudades causadas por tormentas mucho más fuertes, o la subida en los niveles del mar a nivel mundial, migraciones forzadas, ya que las áreas en las que viven estas personas no van a ser habitables, eh, y algo muy importante es que muchas veces creemos que esto no lo vamos a ver nunca o como está fuera de lo que nosotros, fuera de nuestros parámetros de tiempo, creemos no, esto no ocurre, o porque no nos ocurre directamente a nosotros, creemos que esto no está pasando. Sin embargo, el New York Times tiene un artículo muy bueno y muy reciente del 2020 donde habla que la migración por los efectos del cambio climático ya empezó. Esta gráfica que ven acá, eh, sabemos que hoy en día 1% de la población vive en áreas de mucha dificultad debido al calor. Y para el 2070 se espera que estas áreas aumenten a un 19%. Como vemos,
gran parte del centro de África y lo que vendría siendo la parte norte de Sudamérica y ciertas áreas costeras de América Central se van a ver severamente afectadas y esto va a ocasionar migraciones de millones de personas a las que vamos a tener que integrarlas a las demás economías que van a estar bastante afectadas ya de por sí. Vamos a tener que darles alimentos y vamos a tener que conseguirles lugares para vivir. El problema con las migraciones forzadas es que una migración planificada por una persona que decide yo me voy, la persona corre con sus riesgos, la persona usualmente tiene trabajo. El problema con las migraciones forzadas es que hay muchos elementos que, que la engloban y que el país receptor tiene que hacerse cargo. La migración es bastante positiva, sin embargo, mientras mayores recursos hayan, pues es mucho más fácil eh, poder atender a estas personas. En el caso de lo que estamos esperando con los efectos del cambio climático, no va a ser tan fácil atender a todas estas personas, ya que las sociedades a las que estas personas van a llegar van a estar luchando por sus recursos también. ¿Cuál es nuestra situación actual? Sabemos que en la división de los efectos de producción de gases de efecto invernadero, la agricultura y la utilización de las tierras ocupa el segundo lugar en producción de estos gases. Y bueno, esto es importante ya que gran parte de nuestra alimentación depende de este sector. Y si nos vamos a la gráfica del lado, lo que quiero mostrar con esto es que no es tanto de dónde proviene nuestra comida, sino las decisiones que tomamos sobre nuestra alimentación. Esto va a tener muchísimo más peso que de dónde proviene. ¿Por qué? Porque lo que vendría siendo el transporte hoy en día, a pesar de que nuestros alimentos provienen de todas partes del mundo, gracias a la globalización, la mayoría viene en barcos o sencillamente se transporta en camiones. Y lo que vendría siendo el transporte de alimento en avión es bastante poco. Y esto es lo que tiene un efecto mayor si lo vemos a gran escala. Entonces, la mayor cantidad de producción de gases de efecto invernadero está en las primeras partes de la producción. Nos damos cuenta que los alimentos de origen vacuno es lo que produce más gases de efecto invernadero. Sabemos que las vacas de por sí producen metano en su día a día y pues utilizan muchísima tierra para la cantidad de alimento que producen. Podemos ver que en el caso de las ovejas y los corderos, su estadía en granja también tiene un efecto bastante alto. Los quesos y lácteos también van por el mismo camino. Y si nos vamos a la parte de pescado de granja y pescado salvaje, nos damos cuenta que se reduce bastante el efecto de la producción de proteína. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta de que hay una oportunidad a medida que se optimizan los procesos en la acuacultura de poder seguir reduciendo el impacto que tienen nuestras decisiones como consumidores y darle a los productores una oportunidad de ofrecer un producto de alto valor nutricional y de bajo impacto en el medio ambiente. Algo importante para tener en cuenta sobre lo que viene siendo el futuro ligado a los efectos del cambio climático, nos damos cuenta que en el 2007, esto es un reporte que produce el Foro Económico Mundial todos los años, donde habla de los riesgos anuales que percibimos especialmente en el mundo empresarial y como sociedad. Y nos damos cuenta que en el 2007 lo que tenía que ver con el medio ambiente ni siquiera no está, ni lo pensábamos.
no es sino hasta el 2011 que empieza a aparecer el cambio climático y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente como un factor importante de riesgo en nuestro día a día. Cuando llegamos al 2020 nos damos cuenta de que nuestros mayores riesgos están ligados al cambio climático. Y pues esto nos hace de ver de que si no empezamos a actuar desde ahorita si no le damos mayor peso e importancia a esto, como sociedad nos vamos a ver severamente afectados y es muy factible que en los próximos 100 años ya no tengamos planeta. A través de los años se han llevado a cabo muchas campañas, muchos procesos de concienciación hacia las personas. Sin embargo, una campaña y un proyecto que ha calado muchísimo son las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Son 17 metas que propuso las Naciones Unidas y que han adoptado muchísimas empresas y muchísimos gobiernos en sus métodos de desarrollo, porque nos van a ayudar a seguir desarrollándonos, para la redundancia, como sociedad, de una manera que permita que las generaciones futuras no se vean comprometidas por la actuación de las generaciones presentes y de las generaciones pasadas. Entonces, ¿dónde podría entrar la acuicultura en este caso? En cero pobreza, ya que podemos contribuir a creación de puestos de empleo, cero hambre, ya que podemos producir proteína de manera sostenible para varios rangos de la población. Como la acuacultura depende bastante de las condiciones del agua, es un rubro que puede ayudar a promover el agua limpia en los distintos lugares. La vida debajo del agua, sabemos que los océanos y todas las especies que viven en los océanos tienen un impacto muy positivo para el resto de la población. Mucha gente no lo sabe, pero el océano en general es una de las más grandes herramientas que tenemos para secuestrar gases de efecto invernadero y reducir su efecto en general. Y también sabemos que 90% de las empresas que están en el S&P 500 están publicando reportes de sostenibilidad y muchas lo están haciendo basadas en las metas de desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta los riesgos que se avecinan, vamos a hablar ahora de la sostenibilidad empresarial y la sostenibilidad aplicada a los negocios y cómo esta área viene creciendo, no solo a nivel social, sino a nivel económico, y va a presentar muchas oportunidades y también muchos retos para los empresarios y todos los actores que operan en la economía. Vamos primero con por qué existen las empresas. Básicamente las empresas existen porque las personas y los consumidores tenemos necesidades. Alguien tiene que satisfacer estas necesidades. Las empresas básicamente producen valor. Sabemos que tengo una definición aquí bastante textual, que es que valor es todo lo que una empresa crea y entrega a los clientes en un intercambio voluntario. La idea es que una empresa pueda volverse lo suficientemente eficiente como para que después de los costos su trabajo genere ganancias. Este concepto de valor y producción de valor está muy bien, porque al final del día las empresas existen para hacer dinero. Esa es la idea primaria de todas las empresas y lo que tienen a favor y una de sus mayores contribuciones a la economía en general. Sin embargo, nos damos cuenta de que esta definición se ha quedado corta para las distintas empresas, sino para los consumidores y los clientes. Nos damos cuenta que cada vez los clientes y los consumidores empiezan a exigir muchísimo más, los distintos actores empiezan a demandar muchísimo más, y esto se debe a que si bien la revolución industrial y todo lo que hemos alcanzado
nos ha ayudado a desarrollarnos de maneras que hace 50 años tal vez era inimaginable. Esto ha venido a costo de la salud del planeta y lo que será nuestra calidad de vida y la calidad de vida de las generaciones futuras. Entonces, sí, se ha creado mucho valor económico, llega la hora de crear valor social y las empresas lo pueden hacer y nos vamos dando cuenta de que cada vez más empresas se abocan a esta área, porque no es solo bueno para ellos, sino que es económicamente significativo. Entonces, vamos a ver cómo lo aplicamos a nivel empresarial. Si valor económico es todo lo que una empresa crea y entrega a los clientes en un intercambio voluntario, ¿qué es el valor social? El valor social es básicamente agregarle la parte social, la parte de la importancia de las personas, la parte de gobernanza, que es cómo se lleva y cómo se maneja la empresa, y el efecto en el medio ambiente y cómo lo reducimos. Entonces tenemos que valor económico más valor social son los pilares de la sostenibilidad empresarial y hacia dónde nos enfocamos. Vamos a hablar ahora un poco de la economía de la sostenibilidad y ciertos datos bastante útiles para tenerlos en cuenta. Antes de empezar, hay que hablar de la importancia de incluir a todos los actores pertenecientes a la operación de una compañía en la toma de decisiones. Porque algo importante en sostenibilidad es pasar del modelo de mi único compromiso es con mis inversores a yo tengo responsabilidad con distintos actores. En inglés se conoce como stakeholders y pasa de ser solo los inversionistas, la gente que tiene acciones en la compañía, a todos los actores que se benefician o se perjudican con nuestra actividad y de la misma manera una compañía se ve afectada por las acciones de todos estos actores. Y esto se debe a que nos damos cuenta que las operaciones de todas las compañías no están aisladas. Como se ha dicho antes, somos un mundo globalizado. Nuestras acciones afectan a personas en muchísimos lugares. De la misma manera, las acciones de personas en otros lugares y de gobiernos nos afectan a nosotros. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver esto cómo aplica a niveles económicos. En 2006 se instaura los Principles for Responsible Investment de las Naciones Unidas, los principios para inversión responsable, y en este momento solo firman 63 compañías de las bancas de inversión y en su cartera tenían entre todas 6.5 billones de dólares en activos. Estas compañías se comprometen a incorporar temas de sostenibilidad en su toma de decisiones a la hora de invertir. Para el 2018, este número creció a 1.715 signatarios y 81.7 billones de dólares en activos. Ahora, ¿por qué vino este cambio? La razón más clara y simple es que el riesgo monetario de perder el planeta y nuestros sistemas actuales de economías y finanzas representan una cantidad en billones de dólares de la que no tenemos conciencia. Todas estas compañías tienen en su poder billones de dólares en activos que no pueden perder. Si perdemos el planeta, se pierde todo este valor, se pierde todo este dinero. Y ahí está la razón más básica por la que el sector de finanzas cada vez se aboca más hacia la sostenibilidad. Adicionalmente, las compañías sostenibles tienden a hacer mejores inversiones porque son compañías muchísimo menos riesgosas y más transparentes. Esto le indica a las compañías de inversión o a las bancas de inversión que va a ser mucho más fácil llevar control de lo que se invirtió y saber qué se puede esperar. ¿Cómo estamos viendo estos cambios en nuestros consumidores? Los consumidores también están empezando a mostrar su poder a través
de su manera de tomar decisiones. Del 2013 al 2018, los bienes de consumo envasados, enfocados y comercializados de manera sostenible, hicieron que el mercado de bienes de consumo crecieran en un 50%. A esto le podemos sumar que en el 2018 se vendieron 128.5 mil millones de dólares en productos sostenibles y se espera que este mercado crezca a 150 mil millones para el 2021. A esto le tenemos que agregar que 48% de los consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo para reducir su impacto y que 47% de los consumidores online de los mercados más importantes y crecientes a nivel mundial han dejado de usar servicios y de comprar productos de marcas que van en contra de sus valores. ¿Y cuál es el valor número uno a la hora de la toma de decisiones? El respeto al medio ambiente. Entonces por aquí ya nos vamos dando cuenta de que no son solo las altas empresas de finanzas empujando, no son solo los inversionistas empujando hacia hacia empresas más sostenibles, sino los consumidores con sus acciones mostrando que no queremos solo que nos pongan un producto en el anaquel. Queremos ver a las empresas tomando acciones y asumiendo operaciones más sostenibles que nos beneficien a todos. Un sector muy importante que hay que tener en cuenta cuando se habla de sostenibilidad y la producción de productos sostenibles es el que en mercadeo se conoce como LOHAS, que viene siendo Lifestyle of Health and Sustainability. Este mercado es básicamente personas que su estilo de vida está muy ligado con su salud y la sostenibilidad. Este mercado actualmente representa 546 mil millones de dólares. Estas son personas enfocadas en la sostenibilidad y que toman sus decisiones de consumo en base a lo que hacen las empresas y cómo se presentan. Este renglón de la sociedad es uno bastante educado, que tiene un poder adquisitivo más alto de lo normal, pero tiene algo muy particular. Ser conocidos como early adopters suelen adoptar comportamientos y perspectivas mucho antes que el resto de la población. Son líderes en su manera de consumir y son líderes en su manera de actuar. Se espera que la pobreza a nivel mundial se reduzca en los próximos años. Es decir, este sector va a seguir creciendo, no solo va a seguir creciendo, sino que los sectores que vienen por debajo van a seguir creciendo también. Las personas ya van a poder suplir sus necesidades básicas a medida que la pobreza desaparece y van a poder permitirse gastar más para aumentar su calidad de vida. ¿Cuáles son nuestros beneficios de adoptar medidas sostenibles para nuestras compañías? Bueno, primero tenemos la más básica, reducción de costos operativos. A medida que reducimos consumo de agua, consumo de energía, producimos menos desechos, reducimos nuestros costos. Ya no estamos gastando tanto en electricidad, ya no gastamos tanto en agua, no gastamos tanto en desechar nuestra basura y se incrementa aún más cuando empezamos a utilizar energía de fuentes renovables. Si podemos nosotros producir nuestra propia energía, nos encontramos con que si tenemos un remanente o exceso de energía producida, lo podemos integrar al sistema de electricidad nacional en ciertos países y por esto se recibe un pago. Hay gobiernos que también le presentan tanto a las personas como a las empresas incentivos a nivel de impuestos para operar de manera sostenible. A nivel de electricidad específicamente se reciben reducciones en impuestos, reducimos riesgos, no solo riesgos a nivel medioambiental, a nivel de accidentes, reducimos riesgos también a nivel de opinión pública y reducimos riesgos monetarios.
A medida que nos volvemos más sostenibles, nuestra volatilidad es mucho menor. Nuestra operatividad es mucho más predecible, mucho más constante y mucho más transparente. Cuando hay transparencia y comunicación, es mucho más fácil prever los riesgos y muchísimo más fácil poder atajar un posible accidente antes de que suceda. Un ejemplo muy importante es cuando se desechan lo que vendrían siendo desechos tóxicos. Por lo menos en los Estados Unidos no se pueden desechar con desechos normales, y ustedes pensarían que desechos tóxicos solo se consideran cosas como químicos o aceites industriales. Sin embargo, cosas tan sencillas como shampoo o gel de alcohol para las manos puede ser considerado un desecho tóxico para las empresas a la hora de botarlo, y su mal manejo puede acarrear multas multimillonarias. Es por eso que cuando cambiamos nuestras operaciones para reducir nuestros desechos tóxicos de la misma manera que el resto de nuestros desechos, también nos encontramos con la reducción de riesgos. Acceso a mejor y más diverso talento. Es bien sabido que las generaciones jóvenes, los millennials y los que vienen después, ya no buscan solo un trabajo que los mantenga. Por supuesto, esta parte es muy importante, la parte económica es sumamente importante, poder mantenerse y tener una estabilidad económica, pues es de mucho valor y sigue siendo el requerimiento número uno. Sin embargo, estas personas cada vez están buscando una empresa que les ofrezca un propósito, que su trabajo no se vea reflejado solo en la productividad de la compañía y en el incremento de las acciones al final del día. Eso se ve reflejado en que las personas y los trabajadores quieren pertenecer a algo más. Quieren ver no solo cómo su trabajo afecta la economía empresarial, sino cómo afecta su sociedad y cómo afecta su medio ambiente inmediato. Quieren pertenecer a algo más. Es muy importante que las compañías tengan presente que sus propósitos van de la mano de la calidad, muchas veces, de los empleados y del talento que pueden atraer. A medida que nos comprometemos con la sostenibilidad, nos encontramos con el hecho de que hay que diversificar el talento. Si las personas en nuestro equipo o en los equipos que formamos son todas iguales, muy parecidas, vamos a tener siempre las mismas ideas y no va a ser muy difícil salir de la caja. Sabemos que las empresas con equipos diversos, donde hayan muchísimas más mujeres en posiciones de toma de decisiones importantes, gente de todas las razas o gente con discapacidades, son mucho más productivos y tienen muchísima más capacidad de innovación que las empresas donde todas las personas son similares. Y esto es sencillo porque todos traemos puntos de vista distintos, y personas con pasados distintos pues pueden ofrecer perspectivas diferentes que ayuden a hacer un panorama mucho más completo. Además de esto, vamos a tener mayor acceso a financiación, socios y oportunidades. Esto, como lo hemos visto, las grandes empresas financieras están empujando hacia eso, lo que significa que los inversores a menor escala también lo van a hacer. Una empresa sostenible es una inversión mucho menos riesgosa, por lo que es mucho más interesante para los inversionistas. Los socios nuestros socios comerciales, a medida que empiezan a cambiar y empiezan a ver que el mercado les exige sostenibilidad, saben que ellos también tienen que hacerlo. Ellos también empiezan a exigir sostenibilidad de sus socios comerciales, porque no pueden ellos ser sostenibles si las personas y las compañías a su alrededor no lo son. Es decir, ellos no van a hacer todo un trabajo y esfuerzo para implementar políticas importantes de sostenibilidad si las empresas con las que hacen negocios o con las que intercambian constantemente no lo hacen. De la misma manera, se pueden ganar socios.
empresas con las que antes no era factible trabajar, ahora puede ser factible. A lo mejor están buscando un productor sostenible de X material o de algún insumo, y si es una empresa sostenible y lo tiene, es muy probable que se puedan abrir nuevas oportunidades. Lo mismo pasa con distintos mercados, nuevos mercados, a medida que la gente empieza a exigir mayor sostenibilidad, va a haber que llenar esos espacios, y las empresas que empiecen a aplicar sostenibilidad desde ahorita van a estar en una posición mucho más beneficiosa para hacer esto. Mejor percepción pública, pues la gente percibe positivamente cuando las empresas son abiertas y están haciendo un esfuerzo verdadero por ser más sostenibles, y clientes y consumidores más leales. A medida que los clientes y los consumidores ven que una empresa es más sostenible y es más transparente, sienten que sus valores están reflejados en esos modelos de negocio, y es más factible para ellos quedarse consumiendo y quedarse utilizando esa empresa para satisfacer su necesidad. Ahora, ¿dónde empezamos? Cuando se tiene una empresa, la primera parte para arrancar un viaje de sostenibilidad sería encontrar un propósito. No puede ser solo producir por producir, hacer por hacer. Esto está desfasado cada día aún más. Y no es solo hacer sostenibilidad, no es solo sembrar un árbol por sembrar un árbol. La nueva sostenibilidad, además de estar enfocada en el crecimiento a futuro y el largo plazo, está enfocada en integrar la sostenibilidad al plan operacional y plan de negocios. Entonces, tenemos que encontrar nuestro propósito y cómo satisfacemos nosotros las necesidades de nuestros consumidores y cómo ayudamos a la sociedad en ese proceso. Después vendría un análisis organizacional que básicamente nos ayude a ver cómo estamos trabajando, cómo podemos promover buenas políticas de gobernanza, cómo ayudamos a la parte más baja de la compañía a seguir creciendo, a que sus ideas sean escuchadas, a que tengamos equipos más diversos, donde hayan distintas voces dando sus ideas, y que éstas de verdad tengan cabida en toda la estrategia. Análisis operacional, cómo estamos utilizando el agua, la energía, los desechos, nuestras cadenas de suministros, cómo estamos llevando todas estas cosas, cómo las podemos optimizar, cómo las podemos mejorar. Después, tenemos las estrategias a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué a corto, mediano y largo plazo? Sencillamente porque la sostenibilidad, primero, no existe una estrategia que sea efectiva para todas las empresas. Esto va a cambiar dependiendo de el rubro que se produzca o el sector en el que se trabaje. No hay una estrategia de sostenibilidad que aplique para todas las empresas. La sostenibilidad es muy adaptable y los requerimientos van a ser distintos para la empresa que lo requiera. Entonces, a corto, mediano y largo plazo, ¿por qué? Empezamos con las primeras medidas que se puedan tomar. Después vamos a las medidas que podemos tomar a mediano plazo, y nuestras estrategias para llegar a un largo plazo sostenible. Lo otro que tiene la sostenibilidad es que no es que se toman medidas una vez y ahí nos quedamos. La sostenibilidad es más un esquema de promover el desarrollo y la innovación continuamente. Las medidas que se tomen hoy no necesariamente van a ser útiles para dentro de 2 años. Es muy factible que dentro de 2 años nuestras necesidades de sostenibilidad sean aún mayores, o que nos demos cuenta de que podemos reducir costos promoviendo aún más la sostenibilidad, o que tenemos que cambiar la estrategia. También esto es importante porque la sostenibilidad y aplicar medidas de sostenibilidad no puede venir a costa de descuidar nuestro lado financiero. No hay sostenibilidad sin una economía positiva. No podemos promover la sostenibilidad
a costa de dejar a un lado la economía empresarial. Las dos cosas van de la mano. Como lo repetí antes, vamos en pro de crear valor económico y valor social. El uno no existe sin el otro. Una vez que logramos implementar nuestras estrategias, pasamos a la parte de reportar y ser transparentes. La transparencia es probablemente uno de los 3 mayores valores de la sostenibilidad. Cuando se habla de sostenibilidad, nadie está pidiendo perfección. Esto no existe. No existe una empresa que sea perfecta a la hora de la sostenibilidad. Sin embargo, existen empresas transparentes en mayor y menor manera. ¿Por qué es importante la transparencia? Primero, es importante la transparencia porque nos ayuda como empresa a mantenernos responsables. Si tenemos un set de estrategias y objetivos que queremos alcanzar, si somos transparentes y hemos publicado y somos abiertos con lo que estamos tratando de alcanzar, mucho más fácil mantenernos motivados porque no solo tenemos la presión interna, sino la presión externa de la gente que sabe que nosotros estamos haciendo esto en pro de una mejor operatividad y que tenemos ciertos objetivos que queremos alcanzar. La gente respeta muchísimo la transparencia y las nuevas generaciones saben cuando una empresa no es del todo transparente. Y esto va de la mano de los reportes. Sabemos que las empresas producen reportes financieros todos los años, cada 6 meses, cuando tienen que anunciar medidas importantes, que buscan los distintos métodos y organizaciones que promueven la sostenibilidad empresarial. Darle a las empresas un método para reportar sus alcances de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay cosas de la sostenibilidad que son muy subjetivas o que no son tácitas. Es muy difícil a veces ponerle valor al hecho de que una empresa haya, como parte de su medida para reducir sus emisiones de carbón, haya decidido sembrar 100.000 árboles. Es muy difícil ponerle valor a eso. Sí, sabemos que reducimos nuestras emisiones de CO2, sin embargo, a lo mejor a esa comunidad en general, en donde se sembraron los árboles, le estamos incrementando la calidad del aire. ¿Cómo se le pone? Sabemos que esto tiene un efecto positivo, sin embargo, ¿cómo le ponemos un valor? A veces esto es bastante difícil, por eso es que hay empresas como GRI y SASB, estas dos son bastante conocidas acá en los Estados Unidos, por tratar de llevar lo que se llama la materialidad al nivel de sostenibilidad, donde estos reportes le den transparencia a la empresa que lo está emitiendo, le dé soporte y le permita a los inversores ver las cosas que de verdad importan y hacia dónde está yendo la empresa con sus esfuerzos. Porque si una persona tiene, vamos a ponerlo así, es una empresa que trabaja con análisis de datos, tal vez el nivel de desechos o cómo utilizan su agua no es tan importante como de dónde viene la energía que utilizan para mantener sus servidores. De la misma manera, una persona que tenga una granja de peces no va a tener problemas con lo que vendría siendo la privacidad del usuario. Pero sí tendría que enfocarse en su uso de agua, sus desechos, su energía. Entonces, como les dije, es algo bastante adaptable, algo que cambia de empresa en empresa y pues que existen herramientas ya para poder empezar a reportar y ser transparente y que esto nos va a beneficiar muchísimo como empresa. Algo que va muy de la mano de esto son las certificaciones. Aquí tenemos distintas certificaciones que pueden optar las empresas y esto lo hacen a través de demostrar
sus acciones y operaciones a nivel sostenible. Y adicionalmente, estas certificaciones le pueden dar un valor extra al producto. Como mostré abajo, tenemos GRI, SASB, también tenemos lo que vendrían siendo las B Corps. B Corp es una organización sin fines de lucro que se encarga de certificar la sostenibilidad en empresas. Hoy en día tienen empresas certificadas, creo que en todos los continentes. Y los clientes y lo que vendrían siendo los usuarios de estas empresas y la gente en general reconoce el símbolo de B Corp. Por supuesto, los productos de B Corps usualmente tienden a tener un precio más alto, pero la gente sabe que ese valor más alto viene dado por la responsabilidad a nivel de medio ambiente, a nivel social, a nivel de gobernanza y a los estándares a los que se someten estas empresas para poder brindar un mejor producto. Yo personalmente soy de las personas que si veo que algo es un B Corp, prefiero comprar el producto así cueste un poco más que comprar un producto de menor valor. Entonces, ¿cómo aplica todo esto a la acuicultura y hacia dónde vamos? ¿A qué nos enfrentamos? Ok, vamos con algo importante y es que de 1990 a 2018 hubo un incremento de 527%, bueno, de más de 527% a nivel de producción acuícola a nivel mundial. Es decir, la gente está consumiendo muchísima más comida proveniente del mar y de nuestros ríos o de nuestras granjas acuícolas. Tenemos con que nuestros recursos pesqueros a niveles sostenibles se encuentran en 65.8%. Podríamos pensar, pero esto es relativamente alto. Sin embargo, este número es bastante negativo si lo comparamos con que en 1990 esto era de 90% o más. Entonces la reducción ha sido bastante y nos enfrentamos a que a medida de que empecemos a reducir los niveles sostenibles de recursos pesqueros, la necesidad de estas especies la vamos a tener que suplir de otras maneras. ¿Y qué mejor manera de hacer esto que a través de la acuicultura sostenible, que tiene todas las posibilidades para hacerlo? Vamos con algunos de los datos más importantes del 2018. Esto es parte de un informe de la FAO publicado ahorita en 2020. Tenemos un récord histórico de 114.5 millones de toneladas en peso vivo. Esto es una mezcla de animales acuáticos más algas acuáticas y un valor total de ventas, un mercado de 263.6 mil millones de dólares. Alrededor del mundo hay 69 millones de personas involucradas en la acuicultura y pesca. Y sabemos que más de 500 millones de personas alrededor del mundo dependen de las economías costeras. Hay un dato bastante preocupante y es que en la acuicultura actual las mujeres ocupan solo el 30% de las posiciones. Y no solo esto, sino que las encontramos en los niveles más bajos de las cadenas organizacionales. Es imperante que nos enfoquemos en llevar a las mujeres y tratar de captar más mujeres y procurarles puestos que les permitan una seguridad laboral y económica y donde tengamos nuevas perspectivas que nos ayuden a impulsar la innovación en la industria. Y bueno, sabemos que 35% del producto de pescas y cosechas se pierde o desecha. Esto es importante porque empieza a hablar de nuestros métodos de producción. Muy, muy importante empezar a reducir lo que se desecha. ¿Por qué? Cuando hablamos de desechos de alimentos, si los contáramos todos, las emisiones de gases de efecto invernadero podría ser el tercer país del mundo con mayores emisiones de gases si juntáramos todos estos desechos y los contáramos. Entonces es muchísimo. Y parte de esto viene de patrones de consumo y
de metodologías y visiones antiguas de lo que era básicamente producir por producir. Nuestra producción tiene que tener un propósito. Aquí vemos cómo ha crecido el mundo de la acuicultura, tanto de animales acuáticos como de plantas, desde 1990. El cambio en millones de toneladas es bastante, y esto en parte se debe a cambio en patrones de consumo y pues cambio en métodos de producción, más los cambios en los consumidores que empiezan a pedir más productos del mar. ¿Qué esperamos de la industria para el 2030? Expectativa de producción de animales acuáticos se incrementa a 109 millones de toneladas. El crecimiento acuícola se reduce, y esto se debe a que a medida que la sostenibilidad se vuelve imperante, no todas las empresas van a poder subsistir y no todas las empresas van a poder seguir produciendo lo que producían. Es de lo que hablo, hay que producir con intención. No es producir millones de toneladas para tratar de alimentar a millones de personas. Tenemos que estar seguros de que el consumidor para estos millones de toneladas existe, porque si no, no estamos utilizando nuestros recursos como empresa de la manera más óptima. Entonces, producimos más desechos y tenemos pérdidas económicas mayores. Entonces, se viene una contracción del crecimiento acuícola. Gracias a esto y otras medidas, China deja de producir tanto también. Pero es importante ver esto y saber que el modelo de negocios y los modelos de producción van a cambiar y hay que estar atentos a esto. La proporción de especies cultivadas va a crecer en un 53%, es decir, cada vez se abren más las oportunidades para seguir cultivando distintas especies, y se espera un incremento en precios de venta de más del 20%. Esto se ha de deber a la reducción en la pobreza, los mercados pueden pagar más, los costos de producción incrementan porque las economías mejoran y pues vamos a tener un efecto positivo. Sin embargo, sabemos que podemos capitalizar en esto de una manera más óptima si lo vemos desde una perspectiva de sostenibilidad. Ahora, ¿qué podemos esperar? Los años por venir presentan un escenario bastante complejo, sin embargo, vamos a tener muchas oportunidades. Es importantísimo ser proactivos, adaptables y resilientes. ¿Por qué? Ser proactivos porque sabemos que cada día los gobiernos y las empresas y nuestros socios se vuelven más estrictos con sus requerimientos de sostenibilidad. Esto es especialmente importante a niveles de gobierno porque tenemos situaciones como los de la Unión Europea, que desde hace muchísimos años viene implementando distintas estrategias para poder combatir el cambio climático, por lo que se han vuelto muchísimo más estrictos con sus requerimientos a sus empresas internas y se van a volver muchísimo más estrictos con los requerimientos a las empresas que quieran importar, ya que ¿de qué me sirve a mí exigirle a todas las empresas dentro de la Unión Europea que lleven la sostenibilidad a lo más alto si estoy dejando que empresas de otros países que no hacen ni la mitad de lo que hacen mis empresas importen de manera libre y reciban el mismo pago cuando le estoy imponiendo o le pude haber impuesto un gasto más alto a mis empresas? Esto va a ocurrir alrededor del mundo a medida que los gobiernos empiecen a tomar medidas más severas para combatir el cambio climático. La adaptabilidad es necesario empezar a pensar fuera de la caja, empezar a ver los riesgos que se avecinan, cómo podemos adaptar nuestras operaciones a todo lo que se viene, de manera de que nos podamos mantener vigentes y que podamos seguir ofreciéndole un servicio a nuestros consumidores de la más alta calidad. Ser resilientes. Hay algo importante de la sostenibilidad y de cuando se toman medidas en pro de la sostenibilidad, y es que muchas veces estas medidas son costosas. Esto no se puede negar. Sin embargo, hay que saber que así como estas medidas son costosas, también tiene su parte positiva. La primera es que la mayoría de las medidas de sostenibilidad, el retorno de inversión es bastante rápido. Tenemos como ejemplo cuando se pasa de
energía regular a energía de fuentes renovables. Por ejemplo, si logramos producir nuestra propia energía y producimos más de lo que necesitamos, esto se puede reintegrar en ciertos países a la corriente nacional y podemos recibir ganancias de esto. Hay gobiernos que ofrecen incentivos a niveles de impuestos por tomar medidas responsables con el medio ambiente. Y muchas de estas medidas, como dije, nos van a ayudar a reducir costos. Por ende, hay que ser resiliente, hay que saber llevar los golpes que se vienen de afuera y saber responder desde adentro, enfocado siempre en el largo plazo, sabiendo que sí, ahorita vamos a aplicar esto, el costo es alto, pero en muy poco tiempo vamos a recuperar y vamos a empezar a producir o ganar muchísimo más. Entonces, ¿con qué nos encontramos? A nivel de acuicultura se viene un mayor manejo genético en todas las especies. Esto es porque estamos tratando de reducir el uso de antibióticos, de químicos, de hormonas. Estamos tratando de que nuestras especies sean capaces de ser más resilientes. Enfoque en mejores prácticas de producción, bioseguridad, medio ambiente y a nivel social. La acuicultura intensiva empieza a crecer muchísimo más porque se utilizan muchísimo menos tierra. Sabemos que el uso de la tierra, las cosas que podemos mejorar para reducir nuestro impacto, mientras menos tierra utilicemos y más podamos producir, podemos ayudar a reducir nuestro impacto. La tierra se puede reutilizar de muchísimas otras maneras y podemos darle muchísimos más usos que nos vuelvan aún más productivos. Como dije, menos antibióticos y químicos, reducción en uso de electricidad y agua de las maneras convencionales, los sistemas RAS, reutilización de aguas, menos recambio de agua y reducción en uso de electricidad de manera tradicional, más energía de fuentes no tradicionales, solar, eólica. Y bueno, tenemos un incremento en el uso de tecnología para optimizar nuestras operaciones y ya voy a hablar un poco más de esto. Y viene un incremento en el valor en certificaciones y estándares de industria. Aquí les voy a hablar un poco de nuevo sobre las certificaciones. Aquí tengo 3 tipos de certificaciones. El Global Gap es un tipo de certificación promovida por los supermercados. Entonces esto sería una certificación promovida por la gente que nos compra. Tenemos CIPOC, que es promovida por el gobierno suizo. Esto es un tipo de certificación que ahorita no lo exige, pero que la puede empezar a exigir el mercado suizo, el gobierno suizo. Y tenemos las certificaciones promovidas por la industria. Estas certificaciones, como la de Best Aquaculture Practices, sabemos que certifica que nuestros estándares operacionales a distintos niveles de nuestra producción es del más alto nivel. Y lo mismo pasa con ASC. Estas certificaciones cada vez se vuelven más importantes porque los gobiernos las empiezan a tomar como imperativas, los distintos socios comerciales que tenemos también, y le agregan un valor a nuestro producto. Ahora, vamos con herramientas y oportunidades. Algo importantísimo, la acuacultura va a ser elemental para mantener la seguridad alimenticia a nivel mundial. La acuacultura es una de las maneras más rentables y de menos impacto medioambiental para producir proteína. Vamos a tener que suplir la demanda que va a dejar la reducción en la producción de las proteínas tradicionales, como la carne de vaca, de cerdo y de pollo. Y estas producciones masivas e industriales, pues que tienen un efecto negativo a nivel de medio ambiente, vamos a tener que suplir esta necesidad. Este hueco en el mercado se va a tener que cerrar y lamentablemente, a pesar de que una alimentación basada en plantas pues tiene muchísimo menor efecto, la biodisponibilidad de las proteínas en plantas no siempre es la más adecuada y no es factible para todas las personas llevar una dieta basada en plantas. Es más, esto no tiene por qué ser así. Las personas tienen derecho a elegir.
Entonces, además vemos un creciente interés en los inversionistas porque se dan cuenta de los riesgos que se vienen a futuro para producir proteína y las oportunidades que presenta la industria acuicultora, que tiene pues ya muchísimos años en el mercado desarrollándose y pues que cada vez se vuelve muchísimo más óptima, va reduciendo sus costos, va reduciendo sus riesgos y va incrementando su capacidad de producción. Sabemos que la economía azul y es todo lo que tiene que ver con los océanos está muy en boga y va a seguir creciendo. Los océanos producen para nosotros millones de dólares en beneficios. Muchas veces no los vemos. Voy a dar un pequeño ejemplo. No tiene mucho que ver con acuicultura, pero para que tengan una idea, en la economía azul tenemos a los tiburones. Un tiburón pescado por sus aletas se puede vender en $180, se le cortaron las aletas, se picó el tiburón, se vendió, la persona se ganó $180. Sin embargo, un tiburón que vive todos sus años de vida en su medio ambiente, en su ecosistema, tiene efectos positivos no solo en la calidad del ecosistema, sino también a nivel económico produce millones de dólares y miles de empleos directos e indirectos basados en el turismo del tiburón. Esto es bastante cierto, especialmente para zonas como las de Florida y las Bahamas. Mucha gente viaja para hacer turismo de tiburón y cada tiburón representa millones de dólares y miles de empleos. Se vienen reducciones de riesgos y costos en sistemas RAS a medida que la tecnología avanza. Hay un creciente interés en algas y bivalvos por su capacidad de restaurar ecosistemas. Se desarrollan en nuevos alimentos y métodos para optimizar las operaciones. Se abren nuevos mercados dispuestos a pagar precios más altos por productos de alta calidad y mejores condiciones. Y además tenemos un punto muy positivo de los productos que se producen a nivel acuícola y es que tienen muy buena imagen. La gente asocia el pescado con una proteína saludable. Entonces hay que saber atacar esto con buenas estrategias de mercadeo y de comunicación para promover la proteína de procedencia acuícola no solo como sostenible y responsable a nivel medioambiental, sino como una opción muy saludable para el desarrollo de las personas. Ahora vamos a hablar de 3 herramientas que crecen y que van a ayudar a reducir costos y a promover una mejor industria. El blockchain va a promover seguridad, va a ayudar al mercado y la rastreabilidad. El blockchain básicamente son bloques digitales de data donde cada persona involucrada en el manejo de un producto va a dejar su marca. Es decir, tenemos, voy a dar un ejemplo a nivel de pesca. Se tiene un barco pesquero, se pesca, cada animal es pescado, se procesa, se le agrega un pequeño dato de información digital. Este animal es procesado, se agrega un bloque a la cadena, se sabe cuántos animales hay, de qué especies. El segundo actor en tocarlos deja también su bloque en la cadena. Cuando llegan al puerto, el puerto vuelve a dejar su bloque en la cadena después de contarlos y revisar que la información que se procesó es la misma que llegó al puerto y así sucesivamente hasta que llega al supermercado o el sitio de venta. Tenemos que cada actor por el que pasó el producto dejó su marca digital con la información en la cadena digital. ¿Por qué es importante? Nos ayuda a incrementar la seguridad del producto de manera de que lo que se dice que se está vendiendo es lo que se está vendiendo. Lo que el productor vendió sabe que eso es lo que llegó al supermercado, que en ningún lugar se cambió la información. El productor también puede saber que el alimento que está comprando viene de donde dice venir, que tiene los ingredientes que dice tener. Entonces, el blockchain ayuda bastante a la transparencia
el mercado empieza a exigir cada vez más transparencia, como hablé antes. Las personas quieren saber de dónde viene su comida. El blockchain facilita muchísimo esto, ya que se deja una marca de dónde salió, después en dónde estuvo y todos los pasos hasta llegar a su punto final. Los consumidores no solo exigen esto, sino los supermercados también, ya que los supermercados tienen una relación de confianza con estos consumidores y les están ofreciendo productos responsables. Por lo tanto, ellos también tienen que verificar que lo que ellos están vendiendo es realmente lo que compraron. La rastreabilidad, como lo mencioné antes, la capacidad de tenerle seguimiento a todos los elementos que conllevan la producción de cualquier tipo de especie o de cualquier tipo de alimento. La inteligencia artificial trabaja basado en grandes acumulaciones de datos. Una persona normal o una persona humana se le haría muy difícil poder analizar de manera óptima todos estos datos. Sin embargo, los programas de inteligencia artificial son capaces de hacerlo y son capaces de producir modelos que nos pueden ayudar con alimentación, enfermedades y crecimiento. En el mundo de la acuicultura tenemos el ejemplo de las cámaras en tanques. Estas cámaras están constantemente tomando fotos y videos de la especie que tengamos. Puede ser camarones, de nuestros camarones en nuestros tanques, constantemente recopilando datos, constantemente recopilando información, y la inteligencia artificial, el software, puede construir un modelo que nos permita reducir nuestros niveles de alimentación o de optimizarlos. ¿Por qué? Los sensores están siempre viendo las horas en las que comen los animales, cuánto están comiendo y cuánto se está desechando. Entonces, si a nivel textual nos puede indicar a lo mejor que necesitas que por cada animal necesitas 1 kilogramo de alimento y que esto es lo que le toca para que crezca X cantidad de gramos en una semana. Sin embargo, el sensor y la inteligencia artificial notan que de estos 500 gramos estamos perdiendo 100 cada vez que ponemos el alimento. Estos 100 se están perdiendo, es decir, estamos perdiendo dinero y recursos nosotros y no se está aprovechando. Entonces, nos permite saber a qué hora y cuánta cantidad de alimento poner. Por ende, podemos reducir nosotros los costos y optimizar el crecimiento de nuestros animales. A lo mejor les gusta comer, a un grupo le gusta comer en la noche, no le gusta comer en la mañana. Todo va a depender y los sensores nos van a permitir llevar a cabo esto. A nivel de enfermedades, de la misma manera, estos sensores, como están constantemente observando a los animales, saben cuando algún animal empieza a actuar de una manera distinta, de una manera extraña, y puede avisar de manera de que ese animal se pueda aislar, se pueden hacer estudios más profundos y podemos evitar perder todo un tanque por culpa de un animal o por cualquier tipo de brote. Crecimiento de la misma forma, estamos viendo cómo están creciendo nuestros animales verdaderamente y cuál es el mejor momento para cosechar o cuáles son nuestras expectativas de cosecha en X cantidad de tiempo. Es decir, cada vez digitalizamos más los procesos que antes los solíamos llevar nosotros como personas a mano o con nuestros distintos sistemas, pero por nuestra capacidad humana no somos tan eficientes como lo son las máquinas. Y como dije, las certificaciones y estándares se incrementa y se define mejor lo que es materialidad, los esquemas y protocolos. Sabemos que va a ser de importancia a nivel de sostenibilidad para los inversores con la materialidad. Los esquemas y protocolos cada vez se vuelven de mayor importancia, las certificaciones, y con las certificaciones sabemos que es verdaderamente importante para nosotros como productores reportar y qué estándares deberemos seguir y qué protocolos debemos seguir.
porque como sabemos, estos protocolos no solo nos van a ayudar a, a ser más sostenibles por ser sostenibles o por poder decir que somos sostenibles, sino que estos protocolos nos pueden ayudar a no perder tanto dinero y a mejorar nuestra economía empresarial. Para terminar, quiero hablar de empresas que están apostando hacia la acuicultura sostenible del futuro. Vamos a empezar con Atlantic Sapphire. Esto es una empresa noruega productora de salmón que está estableciendo sus operaciones en Homestead, Florida. Trabajan con sistemas RAS y una tecnología de ellos que se llama Blue House, que hace juego con la palabra greenhouse, que significa invernadero. Y básicamente los salmones que produce Atlantic Sapphire completan su ciclo de crecimiento dentro de sus tanques. Todo se lleva a cabo bajo el mismo techo. Tienen un enfoque hacia el mercado americano, no están interesados en exportar salmón y esto básicamente es para acortar su cadena de suministro y reducir sus emisiones de CO2 y su impacto medioambiental a través de las exportaciones. Lo que quiere decir que solo van a utilizar transporte terrestre para mover sus productos a través de los Estados Unidos. Se van a enfocar en venta al detalle en 80% y 20% a restaurantes. Adicionalmente, esperan producir 220.000 toneladas de salmón para el 2031. Por supuesto, han tenido problemas como las distintas granjas que podemos encontrar. Sin embargo, su apuesta es 100% a la sostenibilidad y hace lo que va a ser la producción del futuro. Algo muy interesante que no se suele ver en las empresas de agricultura es que ellos cotizan en la bolsa de Oslo. Ahora vamos con InnovaFeed. InnovaFeed es una compañía de producción de alimento que está en Francia. El alimento que ellos producen para distintas especies de animales acuícolas es a base de insectos, específicamente larvas de la mosca soldado negra. Esto se debe a que la producción de alimentos basada en insectos tiene un impacto muchísimo menor, no solo a nivel de los elementos que utiliza para producirse, sino del producto final. Sabemos que hay muchas especies de animales acuícolas que requieren un alto grado de proteína para su desarrollo y este se obtiene de otras fuentes acuícolas, usualmente de la pesca, y no se tiene tanto control y hay un cierto problema moral de utilizar otros peces para alimentar peces. ¿Es realmente esto necesario? Entonces, InnovaFeed busca reducir costos, ya que producir insectos es muchísimo más barato, y reducir el efecto en el medio ambiente. Actualmente pueden producir 10.000 toneladas de alimento por planta y esperan construir 5 plantas más en los próximos años. Y quiero terminar con Aquaspark, que es una compañía de inversión enfocada en proyectos de acuicultura sostenible específicamente. Le dan financiación a proyectos en distintas áreas, puede ser tecnología, puede ser alimento, puede ser producción de animales. Están localizados en Países Bajos, tienen actualmente 19 compañías en su cartera y están valoradas en 180 millones de dólares. Tienen 190 inversores de 29 países y su expectativa es tener en su cartera de 60 a 80 compañías. Actualmente están monitoreando 1.500. Esto es un ejemplo de que el campo de la acuicultura sostenible se vuelve cada vez más popular y crece el interés, empiezan a disminuir los riesgos y existen oportunidades que están naciendo y que nos permiten encontrar soluciones para el futuro, además de poder capitalizar con los recursos que ya tenemos. Obviamente esto va a requerir muchas veces pensar fuera de la caja e imaginarnos un sector acuícola mucho más óptimo, mucho más productivo,
y con muchísimo menos impacto cada vez. Algo muy importante que quiero recalcar es que, como dije antes, la sostenibilidad no es algo que se hace una vez, es un esquema de hacer las cosas continuamente, es un esquema para seguir innovando y seguir optimizando operaciones. Otra cosa muy importante es que la oportunidad para acatar la sostenibilidad dentro de los modelos de negocio de una manera de bajo costo y con tiempo y espacio para maniobrar es ahorita. Es ahorita porque a pesar de que ya hay países y que están empezando a requerir ciertos esfuerzos de sostenibilidad, esta no es la norma todavía. El problema va a venir cuando se vuelva una normativa y de un día para otro o de un mes para otro toque renovar completamente las operaciones para poder adaptarlas a los requerimientos. En cambio, si empezamos desde ahora, nuestra posibilidad de adaptarnos y enfrentarnos a los problemas y a las distintas dificultades que puedan venir apareciendo eh, va a ser mucho más fácil. Con esto cierro y pues los invito a empezar a explorar el mundo de la sostenibilidad aplicada a los negocios y cómo la acuicultura puede ser una de las herramientas que nos ayuden a encarar los problemas del futuro. Quiero darles las gracias y los invito a que si tienen alguna pregunta me contacten. Siempre estoy